¿Cuál es Jacob? Tenía claro, Jesús tenía muchos discípulos, claro, que nosotros no lo vemos, pero él tenía muchos discípulos, pero Jesús necesitaba hombres que se resfriaran con él, hombres guerreros, hombres peligrosos, hombres que se atrevieran, hombres que rompieran el molde, hombres que rompieran normas y tradiciones, que se atrevieran a ir más allá con el impulso del Espíritu Santo, aunque les costara la vida, que les costó. Entonces, de esa multitud, él sacó, de eso que él había venido, escogió 12 perlas. Yo con esto me resteo y con esto arranco. Esa fue la semilla con la que el Señor arrancó para sembrarla en todo el mundo. Y de esa semilla, a través de los años, de los meses, de los siglos, ha llegado hasta ustedes también, hasta este tiempo, hasta esta casa de Dios. Es la misma semilla, es el mismo ADN, el mismo que eligió los 12, lo eligió. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Juan 6:65 y 6:43, también lo repite. Dice: nadie puede venir a mí si primero mi Padre no lo atrae. O sea, usted viene a Jesús porque a usted, el papá de él, lo atrajo, le puso en su corazón el deseo de seguirlo. Por eso usted está aquí. Porque de usted no nace el deseo de seguir a Dios. De usted nace el deseo de ¿qué? De agarrar palabra. Entonces, ahora fíjense usted, y en Filipenses 2:13 dice San Pablo que Dios es el que produce en nosotros el querer que hay, lo produce Él. Y el deseo de hacer por Él, ¿quién lo produce en nosotros? Dios, el Espíritu Santo. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Jesús colocó en nosotros por el bautismo su Espíritu. Y con ese Espíritu somos capaces de entender su voz, de entender su palabra. Pero también somos capaces de decir sí, como dijo la Virgen. Pero también somos capaces de decir sí, Señor, contigo para donde sea. Entonces, Jesús no solamente los formó, no solamente los escogió, sino que los capacitó con un poder superior. ¿Cuál fue ese poder? Hechos 1:8, el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo. El mismo que él tenía, con el que él comenzó la misión cuando salió del desierto. Es el mismo Espíritu de él que tiene ustedes por el poder. Yo soy feliz porque conocí a Cristo. Mire, yo, como ustedes saben, sin Cristo para mí igual. Es igual. De verdad. Aún cuando me falta mucho. Pero Dios es tan misericordioso que Él me permite servir a ustedes, a que yo no me vaya. Pero miren, qué hermoso es poder llegar a la conclusión. Yo dije: Señor, de verdad yo quiero morir en ti. Quiero morir. Yo siempre les comparto la mayor frustración que puede tener una persona a la hora de morir es que pudo haber sido santo y no lo intentó. Que tuvo la oportunidad de ser santo y por eso no se esforzó. Cristo configurado con Cristo, Cristo creciendo en mí y yo habitado por Cristo, configurado. Es unión con Cristo. Configurado con Cristo es unión con Cristo. Se busca una unión íntima con Cristo, un enraizamiento en la gracia bautismal y el misterio pascual, buscando que Cristo viva en el creyente, o sea, que Cristo viva en ti. Cristo viva en ti. Es que nosotros no podemos creer que hay que ser discípulos, hacer rosario, ni hacer novenas. O sea, eso hay que hacerlo, pero no porque yo hago 30 rosarios al día, yo digo: no, qué tremendo discípulo soy yo. ¿Ves? Pero cuando llega el derecho le tiro una patada a la fuerza para que no me busque porque le debo, o porque resulta que me
santificación. La configuración con Cristo es un camino hacia la santidad donde el Espíritu Santo actúa para transformar al creyente y hacerlo más semejante a Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere, que muchos hombres sean copia de Él. Identidad en Cristo. Se trata de descubrir la verdadera identidad del cristiano como hijo de Dios transformado por la gracia de Cristo. Transformado. Configuración con Cristo es vivir en una unión profunda con Jesucristo, es vivir según sus enseñanzas y ejemplos, es vivir según las enseñanzas y el ejemplo de quién? De Jesús. ¿Cuál es la palabra que tiene que dirigir mi vida? ¿La del vecino? La de Dios. A veces, muchas veces, pero a veces, muchas veces, la de locura. Porque yo antes como fumaba, yo me decía, pero eso no tiene nada que ver. ¿Cuántos se llevan? No, yo me pongo una cajetilla, yo me pongo 3. Eso no es un aspecto. Entonces, hay algo que hay que tener en cuenta. Configuración con Cristo es vivir una unión profunda con Jesucristo, es vivir según sus enseñanzas y ejemplos. Esto implica un proceso de transformación interior para reflejar las actitudes y valores de Cristo en la vida diaria. Esta configuración con Cristo es un camino de santificación donde el creyente se esfuerza por imitarlo y compartir sus sentimientos de Cristo. Con esto va a terminar esto y luego termino con esto, para que se ilusione. Es seguimiento de Jesús. Esto es un proceso de cambio interno, continuo. Configurado con Cristo es cambiar por dentro. ¿Sabían eso? ¿O no sabían? Es cambiar por dentro. No es pintarnos, no es maquillarnos, no es aparentar. Es un cambio interior, porque Dios conoce tu corazón. Ahí no se le puede ganar. Entonces, el seguimiento es un seguimiento. Esto implica cómo Jesús vivió orientando la vida conforme a los valores de Dios. Esta es transformación interior. Esto es un proceso de cambio interno donde se busca asimilar las actitudes y maneras de pensar de Cristo, buscando crecer en Él y formar a Cristo en uno mismo. O sea, por eso es que es tan importante que el discípulo maneje mucho la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a guiar sus pensamientos, pero también va a guiar sus palabras. ¿Por qué? Porque cuando usted piensa en algo que no es correcto, la palabra de Dios, ¡pum!, salta. ¿Sí o no? ¿Y usted por dónde se va a ir? Usted tiene que irse por el camino de la palabra de Dios. Es transformación interior. Esto es un proceso de cambio interior. En resumen, estar configurado con Cristo es un camino de vida cristiana donde el creyente busca imitar a Jesús, transformarse interiormente, unirse a Él en la gracia y crecer en santidad viviendo según sus enseñanzas y ejemplos. Por eso es tan importante el sacramento de la fe, de la confesión. Nosotros necesitamos ir muy seguido al tribunal de Dios a pedir perdón, a arrodillarnos, a confesionar. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda. Usted como discípulo de Cristo tiene que pensar cada paso como empieza. Cada quien sabe. Había un santo que se confesaba hasta 3 veces en el día. Claro, son secciones, estoy hablando de santos. Era una broma. Miren, entonces, ¿por qué? Miren, hay unos pecados que nosotros ya no cogimos. Hay unos pecados que nosotros no nos ocupamos. Que anteriormente se nombraban mucho, pero ahora casi no se nombran y los pasamos de acá. Y los podemos estar viviendo y arrastrando. Y así continuamos. Y no pasamos. Pecados que ya no nos nombramos, como por ejemplo la soberbia, la avaricia, la queja, la gula, la ira, la envidia,
y la fe, esa. Esos son pecados ¿qué? Son pecados ¿qué? Capitales. ¿Qué significa un pecado capital? ¿Qué significa un pecado capital? Que es cabeza de otros pecados. Por eso se llama capital. La capital de Venezuela, ¿cuál es? Y de esa capital que desciende. Estado. Bueno, así es un pecado capital. El pecado capital, la ira capital. ¿Por qué? Porque ese pecado capital genera muchos estados de pecado. ¿Alguna vez han hecho el registro de dones y tarimas cuando se hace antítesis de cada pecado capital? Que así como cada don tiene sus virtudes y sus tarimas, así cada pecado capital tiene sus raíces. Me está dando mucha sanación. Entonces, la ira, usted no siente ira. No van a confesar conmigo. La ira se confiesa. Hay que confesarla, pero a veces la gula, he comido demasiado hoy, te tragó tres plátanos, 4 partes de caraota, etc. Gula. Pero no solamente la gula de la comida, hay gula en el teléfono, hay gula en el hablar, hay gula en el divertirse, hay gula en el vestirse, hay gula en muchas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, lo digo por qué. Por lo siguiente, para que quería dejar lo último, me ha hecho la mano. Me hace la pregunta. Saque este es un barro negro, que es el barro fino. Este es un barro negro que trabaja, el que trabaja ¿quién? El alfarero. ¿Que trabaja quién? El maestro. ¿Para qué? Para formar. ¿Para formar qué? Discípulo. Cada discípulo es una vasija de barro frágil, pero perfeccionada en la mano de quién? Del alfarero, de Dios, del maestro. Pero el alfarero, ¿qué hace? Para darle forma, sacar de su vida todo aquello que impide hacer la vasija. ¿Y esa vasija termina en qué? En ser un discípulo. El ser discípulo es ser una vasija. ¿Por qué? Porque ser discípulo es una vasija. Porque ese discípulo que es una vasija lleva en su interior a Dios. Yo soy vasija que lleva a Dios. La Virgen María era un sagrario que cuando visitó a su prima llevaba a quién? A Dios. La Virgen María, sagrario de Jesucristo, la tierra, un sagrario andante. Nosotros, discípulos, hechos a imagen de Dios, de Jesús, somos vasijas que llevan a Dios. Por eso es que es tan importante, oigan bien, la gracia que tenemos, porque la gracia que nosotros tenemos la llevamos a todos lados. El lugar donde usted vive, si usted vive gracia, Dios lo bendice por la gracia que Él tiene en usted. La empresa donde usted trabaja la bendice a causa de alguien que vive en bendición de Dios. No por el dueño, sino por el empleado que bendice, que está bendito, que vive en bendición, que vive bajo la gracia. Usted fíjate que Dios necesita sacar de nosotros todo aquello que impide ser ese barro que hay allá adentro. Una, ¿qué es eso? Todo eso son cosas que cuando Dios nos llama, Él necesita irlas quitando de nuestra vida, porque eso impide una transformación a su imagen y semejanza. ¿Sí ven? Y Él va sacando y sacando y sacando. ¿Y nosotros qué vamos haciendo? Guardando, guardando y guardando. No, hay que sacar. El rencor fuera, la pereza fuera, la gula fuera, la división fuera, la chismografía fuera, la comodidad. Miren, quedó poquito, pero con eso Él trabaja. Con ese poquito Él trabaja. ¿Sí me explico? Él trabajó con un poquito. Ahora miren ustedes la diferencia, pero no puedo dar más porque se ensucia más. Pero aquí está un barro que nos dio la diferencia. Un barro limpio. Qué hermoso. Entonces ya el alfarero
trabaja con la grasa porque dice, este barril ya no tiene nada, ya le sacamos. ¿Entienden? Entonces, no sé, he hablado de todo un poquito, ya va a terminar. Entonces termino con esto. Miren. Ser discípulo o apóstol es un proceso. Él dice, yo soy el apóstol microondas. ¿Saben qué es un apóstol microondas o un discípulo microondas? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque nosotros, este apóstol microondas lo quiere todo rápidamente. Conversiones rápidas, frutos inmediatos y respuestas sin proceso. Queremos que el hermano vaya al grupo de oración y que ya mañana esté predicando. Y si no predica, me pongo bravo. ¿Por qué? Porque por un señor está predicando ayer. Y tengo con ustedes 6 meses enseñándolo. ¿Cómo es posible que no? Ojo con eso, porque uno tiene que. Dice, él es uno de ellos. Conoce los síntomas de un apóstol microondas. Jesús no espera de nosotros esa rapidez. Él nos da un proceso. Dice, ¿qué dice aquí? Apuntarle a la tabla. Dice, al primer consejo, espera que los apóstoles den fruto en pocas semanas o días. Son síntomas de un apóstol microondas. No tolera la lentitud del proceso de cada persona. Todas las personas tenemos una manera de responder. ¿Sí o no? Claro, no dan nada, no dan menos, por eso se repartió diferentes talentos. A uno les dio 10, otros 5, a uno. Se desespera por el poco compromiso de los líderes del grupo. Este muchacho para la relación. Dice, se desespera por el poco compromiso de los líderes del grupo. Pretende cosechar frutos profundos de conversión solo con eventos multitudinarios. Esto es importante para nosotros lo de la reformación. Ojo con esto. Yo siempre le hablo a la reformación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos mucha gente en un concierto, y no que sea malo, pero creemos que por haber un concierto se fueron convertidos todos. ¿Y no? Porque muchas veces en un concierto se distrae la gente, se pierde, pero no se lleva un mensaje claro de conversión que transforma su vida. Por eso es que los grupos pequeños son a veces más productivos. ¿Por qué? Porque se llenan de la palabra de Dios. Okay. Y olvida que la iglesia crece lentamente como las semillas. O sea, por ejemplo, lo que ustedes se van a llevar de este retiro, ¿cuándo va a producir frutos? No sé. Depende de cada uno. Pero no podemos nosotros a la semana siguiente que venga el equipo a decir, bueno, como en el retiro del discipulado uso 30, suponemos que para esta semana darán 60, porque son los frutos del retiro pasado. ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? Porque hay un proceso. ¿Por qué? Porque te hace crecer el espíritu. Luego, ¿qué hacer si soy uno de ellos? De los que les gusta ser rapidito. El discípulo rapidito, el animador rapidito. Recuerda que los tiempos de Dios no se miden igual que los tuyos. Pídele a Dios paciencia, aprende a aceptar procesos largos sin tirar la toalla, celebra cada paso pequeño. Puede ser que en tu grupo de oración no han sido 2 o 3, no lo acabas, porque van 2 o 3, déjalo ahí, porque ese es el tiempo de Dios, que ese no es el tiempo tuyo. ¿Qué? Esperemos pues sin ver, y lo tendremos si no nos mantenemos firmes. Romanos 8, 25. Esperemos, usted sabe esperar, pero sí mantenemos firmes. Recuerda, por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia a las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo el día de hoy. Esto es un día a día. Mire, ¿usted sabe cuánto tiempo lleva nuestro Señor Jesucristo con esta tarea? 2000 y pico de años. Y a lo mejor faltando los 2000. Y nosotros queremos que la gente, en un retiro básico, sacan curas, sacan sacerdotes.
sacerdotes, monjas, misioneros. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque un discípulo de Cristo no se forma en un curso expreso. No se forma en un curso expreso. Y quiero terminar con esto. La formación del discípulo se forma en la palabra y desde la palabra. No con el pensamiento de Nietzsche, no con el pensamiento de Confucio, no con el pensamiento de Galileo Galilei, no con la estrategia de no sé quién. Porque el maestro verdadero que transforma la vida es. Bueno, yo aquí pues, voy a terminar con esto porque yo iba a dejar esto, pero esto es claro. Era un resumen de las características de un discípulo de Cristo. Pero yo sé que eso lo van a ver ustedes, ¿verdad? Eso lo van a ver en los otros temas. En los otros temas lo van a ver. Aquí yo voy a sacar una copia, pero características de un discípulo de Cristo. Si quieres se la leo rápidamente y no, porque yo quería sacar la cita. Esto es algunas, no son todas, pero algo de la Biblia. Mira, características de un discípulo de Cristo. De un discípulo. Configurado, informado, o sea que me ha dado forma. Yo ya soy un discípulo. Entonces, si yo soy un discípulo, debo tener al menos estas características. Un discípulo es uno que aprende, es un aprendiz, no es un alumno que se sienta solo a escuchar a alguien que sigue a su maestro y aprende de él, lo imita y aprende practicando. ¿Cómo aprende el discípulo? Aprende practicando. ¿Por qué? Porque como el Señor lo manda a perdonar, ¿cómo aprende él a perdonar? Perdonando. ¿Es fácil? No es fácil, pero se aprende perdonando. Es una gracia. Porque es una gracia. A orar se aprende orando. A misionar se aprende Misionando. A hacer silencio se aprende Callando. ¿Verdad? Entonces, es alguien que se niega a sí mismo, toma su cruz de cada día, es un seguidor de Jesús, pierde su vida por causa de Cristo. Ver Mateo 10, 22. Es capaz de perder su vida por Cristo. Es un seguidor de Jesús, pierde su vida por causa de Cristo. Estima todas las cosas como pérdida con tal de ganar a Cristo. Ver Filipenses 7, 8. Todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Todo lo considero basura. A veces uno prefiere ganarse la basura y perder a Cristo. Esa es Filipenses 3, 7 y 8. Ama a Dios sobre todas las cosas y personas, aún su propia vida pasa a un segundo lugar. Sus planes pasan a un segundo lugar cuando Dios le propone un plan. ¿O no? Claro. ¿Cuántas personas que han decidido casarse? Por ejemplo, el Papa Francisco. A mí me llama la atención. El Papa Francisco, la noche que decidió ser sacerdote, iba a encontrarse con su novia, con su prometida, con la que habían pensado casarse. Pero él tenía una situación comunicativa y entonces él, que por eso vuelvo a decir la dirección espiritual. Entonces él necesitaba como que alguien le iluminara, porque ya tenía visto casi el matrimonio, pero él quería como que alguien le iluminara bien, que él quería sentirse seguro, porque y resulta que cuando iba pasando esa noche, justo había un templo abierto y se entra a la iglesia, que no iba a la iglesia mucho, y ahí estaban confesando. Un discípulo que Dios no le cambia planes, está muerto. Porque el único que no tiene planes es el que está muerto. Ama a Dios sobre todas las cosas, personas a un futuro de vida pasan a un segundo lugar. Es alguien que reconoce a Jesús como el Señor de su vida. Es alguien que se sujeta al Señor. Wow, esto es importante. Esto es vivir sujeto a Dios. Yo quiero, pero tú me dices que no, Señor, no lo haga. Me gustaría, Señor, pero tú me dices que no lo haga. Vivo sujeto a Él. Sujeto a Él. Es alguien que permanece en Cristo y en su palabra. Ver Juan 8, 31, 32. Dice, en esto reconocerán que ustedes son mis discípulos y hacen lo que yo les mando.
Es alguien que ama a sus hermanos, que aman a sus hermanos. Ver Juan 13, 34, 35. Es alguien que produce frutos. Produce frutos. No puede ser que usted sea discípulo de Cristo, usted tiene 10 años en la iglesia y usted sigue siendo el mismo. No puede ser. Deja todo. Ajá. Es un discípulo que hace discípulos. Puede ser muy. Deja todo y sigue a Jesús. Lucas 5:11. Lo dejaron todo y lo siguieron. Se sienta a los pies del maestro. Lucas 10, 38, 42. Todos los días buscan de Dios la palabra de Dios, la oración. Se ama profundamente a Jesús más que a nada en el mundo. Ver Lucas 14, 26. Renuncia a todo. Ver Lucas 14, 23. Hace lo que Jesús le mande. Juan 15, 14. Porque ustedes me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando. Vive como Jesús vivió. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:6 dice, el que dice que cree en Él debe vivir como vivió Él. Imagínense eso. ¿Usted cree en Jesús? Claro. Sí. Bueno, yo sé que a esta hora es difícil creerlo. Yo creo que es más fácil creer mañana. Dice que aquel que cree en Jesús debe vivir como vivió Jesús. No sé, Jesús hizo muchas cosas buenas. Jesús predicaba, Jesús servía, Jesús amaba, Jesús perdonaba, Jesús liberaba, Jesús trabajaba, Jesús compartía, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir como Él. ¿Por qué? Porque el ser discípulo de Cristo es un estilo de vida. Es un estilo de vida. ¿Por qué? Un estilo de vida. Porque yo vivo al estilo de Jesús. Yo debo imitarlo a Él, al estilo de Él. El perdón, la misericordia, darle comer al hambriento, darle vestir al desnudo, darle beber al sediento, visitar al preso, visitar al enfermo. ¿Se acuerdan? Es el reclamo de Sebas en el seminario. No, Señor, yo predicaba, yo era carismático, yo hice, fundé grupos de oración, fundé 80 comunidades. Pártese de mí, que no lo conozco. Porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve preso, estuve enfermo, estuve solo. Y porque por ahí no apareció. ¿Va? Y no apareció por ahí. ¿Sí o no? Entonces, conclusión, gracias por aguantar su tremenda paliza. Y sinceramente les digo que este tema sigue y se extiende, porque es para toda la vida. Pero mañana van a tener una buena dosis de discipular. Gloria a Dios. Termino con eso, por misericordia, porque hay que tener misericordia con los hermanos. No puedo torturar más. Una pregunta, hermanitos. Se vale preguntar. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Por favor, porque mañana viene otro hermano. A ver, si hay alguna pregunta, alguna duda, no sé. Díganme, con relación al tema. A mí se me cayó este chico. Esto es Mexa. La voluntad de Dios y mi voluntad. Tremendo. Y esta es. ¿Lo entienden? ¿Ven? ¿Qué significa eso? Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque son muchos los que andan por el camino ancho, pero solamente los esforzados
entrarán al reino de los cielos. Entrar al reino de los cielos no es fácil, ser discípulo de Cristo no es fácil, hay que trabajar mucho, pero mucho, mucho, y dormir poco.